La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? En este espacio estamos tratando de mostrarte desde hace casi 16 años, ¿no? Cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto vos sabés que no son otra cosa que consultores, encuestadores, asesores de políticos, de empresarios que logran ese milagro de cambiar la opinión pública. Un comentario sobre breve lo que le pasó a Facebook esta semana, a Mark Zuckerberg, la red social más importante del mundo, tiene más de 1.000 millones de usuarios, media humanidad está en Facebook. En Argentina se calcula que hay 30 y pico de millones de perfiles de Facebook, por lo tanto somos proporcionalmente los más facebookeros del planeta, y creo que, es más, creo que si se toma en cuenta por tiempo de permanencia en Facebook, le ganamos a todos. Típico, ¿no? Argentina, laburar no, Facebook sí. Bueno, más allá de que la crisis fue una tormenta porque Facebook demostró que no está en condiciones de cuidar los datos de la gente, vendió o permitió que se vendan datos de 50 millones de norteamericanos que, junto con la campaña de fake news de la que hablamos, que supuestamente la hicieron trolls rusos ahí manejados por el Kremlin, que ayudaron a que ganara Donald Trump, esta crisis es más una crisis de relaciones públicas que un problema nuevo, porque ya sabíamos que Facebook había ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones, había tenido un rol muy importante en Gran Bretaña en el voto del Brexit, dicen que intentó manipular la elección en Francia, no pudo. Lo cierto es que ya Facebook venía con un problema de prensa. Y contamos aquí en la hora de Maquiavelo, qué curioso cómo actuó Facebook hacia los medios en los últimos meses. Primero, hace un año inventó, o hace 2 años inventó una cosa que se llamaba Instant Articles para decirles a los medios, vengan, publiquen su contenido con nosotros y de paso nosotros tenemos contenido gratis. Pero para los medios, por supuesto, repito, una audiencia de 1.000 millones de personas, para los medios es fantástico porque les acercaba una audiencia enorme. Entonces todas las redacciones del mundo, casi todas, se prepararon, invirtieron y se orientaron a Facebook. Bueno, ¿qué hizo Mark Zuckerberg? Ahora en enero dijo, no, que se vayan. Queremos que vuelva otra vez la gente a compartir entre amigos y parientes, tal como era el Facebook de los primeros días. Obviamente, no hace falta decirte que los medios estaban recontracalientes porque de un día para el otro les dieron una cachetada y los echaron. Esto que pasó ahora es una verdadera crisis de mala prensa. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, Mark Zuckerberg evidentemente creyó el relato, en el que creen muchos, de que hoy lo único que importa son las redes sociales y particularmente la reina de las redes sociales, Facebook. Bueno, se lo creyó el relato, porque fíjate, acá tenemos esta imagen de don Mark Zuckerberg cuando tiene una crisis. ¿Dónde sale a hablar? En la CNN, un medio tradicional, ¿no? Sale a dar explicaciones. No solamente Mark Zuckerberg creyó que la imagen de Facebook dependía de Facebook y de las redes sociales, sino que en Argentina particularmente, en el gobierno de Cambiemos, hay una creencia, un dogma instalado de que los medios tradicionales ya fueron y que lo que cuentan ahora son las redes sociales. Y nosotros decimos, sí, las redes sociales cambiaron a los medios radicalmente, pero todavía cuentan. Y fíjate si no, cómo Mark Zuckerberg, cuando tuvo una crisis, la tuvo
porque había mucha mala onda en los medios y finalmente tuvo que acudir a los medios para salir a hablar después de haber desaparecido unos cuantos días. Por eso es interesante para que el gobierno piense, ¿realmente solo las redes sociales alcanzan para formar opinión pública? Porque de eso se trata. En esta hora de Maquiavelo vamos a volver, sí, ya sé, si no te gusta cambiar de canal, vamos a volver sobre uno de los temas favoritos. Vos sabés que opinamos que sin una reforma laboral Argentina no sale. Puede ser que Macri logre, lo más probable y deseable, que Macri logre su reelección en el 2019 con esta economía que bueno, que va, la inflación no baja, el crecimiento es un poquitito, todo es un poquitito. Con este poquitito, así como está el peronismo, Macri tiene el 2019 asegurado. Solo una catástrofe económica exterior podría cambiar eso. Ahora, si Argentina no hace una reforma laboral en serio, Argentina no cambia. Va a seguir siendo el país de los ñoquis, el país de los planes sociales y el país en donde, como decimos acá, las pymes, que son las que dan el empleo. Ojo, no nos confundamos, no es Ford, no es Carrefour, son las pymes las que dan el 80% del empleo privado. El día que las pymes digan, o no digan mejor dicho, antes de contratar a alguien me corto una mano, antes de contratar a alguien me corto una mano, ese día Argentina va a cambiar, va a eliminar la pobreza y va a volver a ser un país normal. Por eso, quédate en esta hora de Maquiavelo, vamos a hablar con un consultor alemán que nos va a explicar cómo se hizo, cómo se comunicó la reforma laboral en el país que, bueno, que hoy tiene menos desempleo de Europa y uno de los países más prósperos del mundo. Quédate. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, como le decía, estamos con Peter Behrens, que es alemán, es un experto en comunicación, comunicación política y empresaria y asuntos públicos de Alemania, que nos va a contar un poco cómo se comunicó y cómo es la mayor reforma laboral que se hizo en Alemania, bueno, digamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y Felipe Noguera, que es una de las mentes más brillantes en la comunicación y la asesoría política, que nos ayuda a pensar. Usted ya sabe que además de consultor es matemático, eso significa algo. ¿Puedo tirar una pequeña introducción, Peta? Hay un señor que se llama Peter Hartz, ¿no?, que es un sindicalista, sí, vive todavía, y que un gobierno socialdemócrata, si no me equivoco, el gobierno del señor Schröder, anterior a Angela Merkel, le encargó hacer una reforma laboral porque en Alemania vieron que con todo lo bien que les iba, así no podía seguir. Y hoy, creo que para comparar, Alemania tiene 4% de desempleo contra Francia, que creo que tiene el 10%. O sea, algo logró Alemania que no lograron otros países. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se comunicó? Perdón, pido disculpas por los micrófonos en la mano, pequeño problemita técnico. También eso lo sobreviviremos. Y bien, sí, el señor Hartz fue el encargado de llevar a cabo las reformas que hoy llevan su nombre justamente. O bien llevan el Agenda 2010, que fue un poco el lema según el cual el canciller Schröder introdujo toda una serie de reformas, no solamente laborales, sino sobre todo también sociales, que afectaron profundamente todo el entramado, digamos, de la legislación social y laboral. Pero fue llevado a cabo con no solamente con el beneplácito, sino con el apoyo de tanto sindicatos como patronales. Sin ellas no se hubiera podido hacer. Yo diría que más que
más que no creo que hubiera habido un plan de comunicación, digamos, claramente estipulado. Más bien tiendo a ver, o tiendo a ver de que lo que vemos en situaciones como estas, que también las ha habido hace poco, de otro talante, de otras características, por ejemplo, los socialdemócratas ante la disyuntiva de entrar en una coalición con la Unión Cristiano-Demócrata o no. Básicamente lo que se ve es que son temas muy complejos, con muchas aristas, y que demandan dos recursos que en la economía de la atención de hoy en día son muy escasos: tiempo y espacio. Y lo que se está viendo, y lo que se dio en su momento también en la Agenda 2010, es que se volvió, digamos, o se está volviendo a formatos tradicionales justamente. Ahora el Partido Socialdemócrata, justamente para tratar de convencer a sus militantes de apoyar una participación en el gobierno. Sí, que aclaremos que nuevamente, y como después de hace muchos años, Alemania es como si gobernara Cambiemos junto con el peronismo, ¿no? O, como los demócratas y los republicanos están juntos en un gobierno y, bueno, Alemania funciona, evidentemente. Exactamente. Y entonces hubo dentro de la socialdemocracia muchos militantes que estaban en contra. Prácticamente es 50-50, si se quiere. Hubo una consulta interna, salió aproximadamente un 60% a favor de formar coalición con el gobierno cristiano-demócrata, pero fue un proceso muy arduo y que el plan de comunicación fue muy tradicional, en el sentido de ir a hablar con la gente, tomarse el tiempo. Se alquilaron grandes salas, grandes estadios, incluso para poder hablar directamente con los militantes, incluso simpatizantes, no hacía falta que fueras militante del miembro del partido. Exactamente. Claro. Entonces lo que se está viendo es eso. Si en algo la Agenda 2010 pecó un poco de no tomar en cuenta cierto tipo de sensibilidades, fue justamente en no comunicarlo bien, justamente. O sea, fue una de las reformas más importantes, pero que suscita hoy en día mucha polémica, sobre todo dentro de lo que es la izquierda y el Partido Socialdemócrata. Claro, claro, pues yo diría, Felipe, uno de los problemas centrales que tiene Argentina es que hay un par de pruritos que no, o digamos de credos que son sagrados, como que son conquistas, ¿no? La legislación laboral es una conquista, por más que tengamos 30% de pobres y nadie quiera tomar a nadie, son conquistas sociales. Y por otro lado, que hay como una visión que instala el sindicalismo desde hace 70 años en Argentina, de que si tenés un puesto de trabajo, tiene que ser con todas las reglas y normas que tiene Techint o Arcor, ¿no? No puede ser un puesto de trabajo con normas quizá que faciliten que las pymes puedan tomar gente. Entonces, ante la duda, si a mí no me toma el Estado, que reemplaza el mercado laboral, o me toma Techint, que me paguen un plan. Y me parece que creo que la reforma alemana fue a decir, muchachos, mejor que plan es un trabajo más flexible. Y creo que Alemania con esto salió. No sé por qué el gobierno no va a Alemania a ver cómo se hizo. Creo que hay una explicación interesante, porque parecería que en Argentina resolvemos nuestros problemas económicos cada rato cuando hay una buena racha, pero no cambiamos la parte político-institucional, que es la que lo está causando. Por ejemplo, alguna gente hablaba de que más que una reforma laboral había que quitar el cepo sindical. Claro, es un cepo laboral, ¿no es cierto? Es un cepo laboral. Y si nos fijamos en nuestro vecindario, digamos, lo que está pasando hoy en México y en Perú, para dar dos ejemplos de países que uno está en una crisis de sucesión presidencial y el otro está entrando en una campaña electoral muy complicada, son dos países donde ha habido también grandes logros en temas económicos, pero apertura al mundo, crecimiento, inversiones, inclusive reducción del desempleo, etcétera. Pero no se han tomado el trabajo de traducir eso en una infraestructura de tipo institucional y política que lo mantenga. Lo mismo que pasó a mediados de los 90, me acuerdo que decía Martín Krause, que las reformas que hizo Fujimori y las reformas que hicieron Menem acá en Argentina y en Fujimori en Perú,
eran más populistas de alguna manera. O sea, hacían lo que la gente quería en ese momento, pero no se la creían. Claro. Y no hubo una construcción política como las que estamos oyendo que sí hay en Alemania, que después le dé sustento a eso. Y parte de eso estamos viendo hoy en México y en Perú, donde además, muchas de las políticas son muy buenas, pero ante el menor cimbronazo la gente se puede ir por abandonarlas. Brasil, digamos, ¿no? hizo una reforma laboral impresionante, que fue mucho más allá que la reforma que en su momento le propuso al sindicalismo Mauricio Macri. El sindicalismo aceptó el 20% de eso, y finalmente ahora supuestamente lo único que pasa de esa reforma va a ser el blanqueo laboral. Obviamente el blanqueo laboral les viene bien a los sindicatos porque es más plata para ellos, pero la pregunta que uno se hace es si después el empresario que blanquea, con los costos que significa blanquear, porque no negreaba por placer, sino por necesidad, si va a poder seguir trabajando. Entonces la pregunta es si el gobierno se va a animar a hacer un poquitito más y cómo va a comunicar que eso es imprescindible, ¿no? Por eso yo creo que acá hay una agenda de varias partes, ¿no? Hay cosas que tiene que hacer el gobierno, hay cosas que tiene que comunicar el gobierno, hay cosas que tienen que hacer las empresas y los empresarios. Ahí está. Y también yo creo que es necesaria una nueva construcción política que yo creo que está empezando a germinar en Argentina hoy, ya sea como movimiento interno dentro de Cambiemos o como movimiento por fuera de Cambiemos. Como decir, miren, Cambiemos estuvo bien para salir de la crisis a la que nos llevó el kirchnerismo, pero si queremos una verdadera dirección de futuro, hay gente que dice, bueno, o que Cambiemos, ¿no? Los que dicen Cambiemos, o que haya algo que vaya más allá de. Yo no sé por qué eso me suena a música demasiado futurista, pero la pregunta es, vos dijiste, los empresarios tienen un rol para comunicar por qué y mostrar como testimonio por qué tomarían más empleo si hubiera una reforma laboral. Porque otro de los problemas que tenemos en Argentina es que los periodistas, por ejemplo, están convencidos de que nunca una reforma laboral genera empleo, que lo que genera empleo es que crezca la economía. Y no entienden que hay una mala noticia. La economía no crece desde hace 15 años porque justamente el sistema laboral impide que crezca. Bueno, vos dijiste que mi comentario era futurista, ¿no? Pero alguien te contestaría que el futuro es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas, así que ocupémonos de él. Como diría Keynes, en el largo plazo igual estamos todos muertos, ¿no? Pero falta un poquito todavía, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, el tema este que a mí me parece bien importante es que se empiece a trabajar ese concepto. Y el otro día, hablando con un empresario, me contaban de un empresario que su estrategia era, vamos a hablar con los peronistas más lógicos, más moderados, así cuando vuelven ellos no hacen tantas macanas. Me pareció un exceso, digamos, de conformismo y de pesimismo. Claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Argentina es pensar en un futuro y en un futuro distinto, y si el cepo sindical significa que los jóvenes no tienen trabajo, veamos con qué tipo de políticas y con qué tipo de estructura política eso se puede modificar, ¿no? Claro, ahí está la pregunta. Los empresarios en Alemania, por ejemplo, ¿salían a la opinión pública a explicar la necesidad de una reforma laboral? Sí, por supuesto. Desde luego, incluso se formaron iniciativas más allá de las patronales. O sea, realmente se juntaban algunos empresarios conjuntamente con académicos, crearon, por ejemplo, una iniciativa de la economía social de mercado. Hay otras más que impulsan cierto tipo de ideas, cierto tipo de proyectos políticos. Pero hay un tema que me parecería interesante añadir a lo que vos decías, Felipe, que es estamos hablando, digamos, de la ingeniería política propiamente dicha, o sea, que cada uno haga sus deberes. Y cuando vos, Diego, hablabas al principio de, digamos, la estrategia de comunicación o el plan de comunicación, sería, obviamente un plan de comunicación no puede suplantar lo que es la base, que es justamente la ingeniería política. Una vez aclarado eso, ahí sí diría el gobierno, el actor que se precie, tendría que tener tiene que tener una opción clara, una decisión clara de qué es lo que quiere lograr, cuál es el objetivo comunicacional. Claro. Quiere dialogar, quiere entrar en un debate, quiere poder explicar lo que significa una reforma laboral, que, como he dicho antes, implica muchas emociones, porque mucha gente está con miedo. Claro. Hay otra gente que está con muchas aspiraciones. Eso difícilmente lo vas a poder explicar con un tweet. Totalmente. Hablando un poco... Claro.
polémicamente, sino que eso requiere cierta dedicación, cierto tiempo, cierto espacio. Ahí tiene que haber una decisión de decir, ¿quiero explicar o quiero movilizar? Si voy a movilizar, si lo que quiero hacer es rally the troops, es tratar de juntar a mis tropas, el precio va a ser posiblemente polarización. Claro. Va a ser que yo consiga convencer a los míos, pero la gran mayoría de los demás no van a estar convencidos. Es más, se van a parapetar detrás de situaciones es que es lo que está pasando de temor. ahora. De hecho, vamos a una pequeña pausa, pero de hecho hoy, contra la reforma laboral, salió en su momento los sindicatos de izquierda, Moyano, salió toda la izquierda, el Papa Francisco, por supuesto, no podía dejarlo, y el gobierno, claro, solito ahí, con un escarbadiente contra todos, vio que la cosa tenía demasiada oposición. Pero, vamos a una pausa, no nos olvidemos que supuestamente, según dicen Bonelli, y creo que hay un par de periodistas que dicen que hay un plan explicar en el gobierno, que es cambiar la estrategia de comunicación y empezar a explicar, algo que no hizo el gobierno bien durante estos 2 últimos años. ¿Se podrá compatibilizar las dos cosas? Explicar y reforma laboral. Ahí nos van a explicar los dos expertos. Ya venimos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, partimos de la base entonces de que el gobierno entra en una etapa de explicar y que tiene una nueva oportunidad, una nueva chance de volver a explicar la reforma laboral que no explicó, como tampoco explicó en su momento muy bien o nada, la reforma previsional que generó tanto revuelo. Felipe Noguera, 2 minutos cada uno, lo tienen a Macri enfrente, ¿qué le dirían? Primero, que no trate de actuar solo. O sea, a veces el gobierno tiene esa actitud, digamos, omnipotente, de decir, déjame a mí. Yo creo que los cambios que necesita Argentina tiene que buscar una alianza con sectores empresarios, con jóvenes que van a querer empleo, etc. Alianza con empresarios que puedan salir a explicar también. Entonces, métodos que les han resultado tan bien como el timbreo, en el fondo son métodos donde ellos le van a tocar el timbre a ciertas personas. Yo creo que este gobierno tiene que dejar que le toquen el timbre. O sea, que lo vayan a ver al gobierno, que hagan consultas como las que decía Petra y que entonces se pueda generar una alianza a favor del cambio. Porque los sectores, por ejemplo, de los sindicalistas, que son además eternos, ¿no? Son vitalicios, y uno se imagina qué hay adentro de esas estructuras, representan a muy poca gente, pero tienen mucho poder. El problema es cómo se puede generar una alianza de las mayorías. Los sindicalistas más poderosos del mundo, claramente. Son una rareza. Yo creo que vienen turistas a Argentina para ver vienen a ver los travestis, los sindicalistas, un montón de cosas que solo hay en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, sin embargo, son muy buenos en lo que hacen. Son muy buenos comunicando, porque el sindicalismo ya volteó la reforma laboral del gobierno de la Alianza, que por ese intento de reforma laboral finalmente terminó cayendo. Y por supuesto que el gobierno de Cambiemos tiene mucho miedo de abordar el tema, bueno, porque son muy vivos para comunicar. El gobierno de Menem, a mediados de los 90, de los muchos cambios que hicieron una la pequeña dupla reforma laboral. Menem-Cavallo, el límite se lo pusieron 2 cosas, los sindicatos y las provincias. Eran con los 2 aspectos intocables, ¿eh? Pero si para que Argentina salga adelante tenemos que reformar también esos aspectos. Yo creo que Macri, por contestar tu pregunta, lo que tiene que hacer es buscar formas de lograr una alianza amplia para poder abordar esa problemática. Peta, te llama a tomar un café Macri, ¿qué le dirías? Tenés 2 minutos.
Para empezar, muy buenos días. A ver, yo diría que hay muchas cosas que coincido completamente con Felipe. Yo diría un punto es no confundir elecciones con gobierno. La comunicación electoral es una, la comunicación de administrar un país es otra totalmente distinta. Hay que dialogar mucho más. El tema electoral es convencer. El gobierno dialogó con la CGT, pero la pregunta es, más allá de la CGT, Claro, hay sindicatos que no quieren, hay izquierda, el Papa. Exacto, es una percepción mucho más amplia de no solamente comunicar con aquellos con los que vas a tener que comunicar de todas formas, sino tener una visión más amplia. Y yo diría un poco, entrando en esa lógica de no solamente hablar con empresarios, hablar con influencers, con multiplicadores, tratar de ganar a multiplicadores, tratar de que esto se convierta en un debate más amplio que no le ponga al gobierno en una posición de ser él el que está llevando solo, adelante esto. Exactamente, sino que decir, bueno, yo como gobierno estoy planteando algo, pero aquí, aparte de mí, hay todo un sector de la sociedad que también quiere eso y dejarle hablar a los sectores. Me tomo el atrevimiento de dar un ejemplo de lo que podría ser una campaña sumamente exitosa. Junta a 20 empresarios pyme que sepan explicar en televisión más o menos bien y preguntarles si quieren tomar a alguien y si tuvieran algún proyecto, que seguramente que todos tienen en su cabeza proyectos de crecimiento y de desarrollo, ¿por qué no lo hacen? Te van a decir, porque los impuestos son altos, sí, porque no hay crédito, sí, no hay, porque Argentina es inestable, sí, pero el verdadero y principal motivo te van a decir, porque tengo que tomar gente para eso, y antes de tomar gente, repito, me corto una mano. Felipe Noguera, muchísimas gracias. Bueno, usted ya lo escuchó. Y Peta Behrens, yo me permito, Peta, proponerle al gobierno que estudie la reforma laboral alemana, porque logró en la sociedad cambiar la idea de que los puestos de trabajo son super premium o plan social, que es mejor para la sociedad y para la gente, que haya puestos de trabajo que por ahí no son super premium. Es mucho mejor que un plan social. La política social más eficiente es crear trabajo. Es crear trabajo, totalmente. Muchas gracias y seguí viendo La Hora de Maquiavelo en Metro y por YouTube.